Buen día, ¿cómo andan? ¿Ahí me escuchan? Y largo.
Listo, bueno, largo, perfecto. Ahí pongo pantalla completa y voy. Ya no los veo más, no sé nada ahora, ¿eh? Pero largo. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Soy Diego Pérez. Trabajo en la zona central de Santa Fe. Soy ingeniero agrónomo. Asesor CREA, hago investigación y asesoramiento privado. Em, la idea de la jornada tiene que ver con compartir un poco lo que estamos haciendo en esta zona, que tiene que ver con diversificación, inclusión de cultivos de cobertura en sistemas mixtos o sistemas agrícolas puros. Estas son las fotos que más nos gustan ver en el otoño-invierno. Dejamos de ver los barbechos vacíos. En nuestra zona llueven alrededor de entre 900 y 1100 milímetros por año. Y todo lo que es agua del otoño, si no es aprovechado por un cultivo de renta de fina, generalmente la aprovechamos con cultivos de servicios para, bueno, con todos los servicios que ellos nos impactan y vamos a ver más adelante. Y después esos lotes pasan a agricultura. Eh, la necesidad del cambio, digamos, los temas que vamos a ver son los tres, digamos, que están planteados. La necesidad del cambio del modelo de producción agrícola puro, cultivo de servicio en rotaciones agrícolas y cultivo de servicio en rotaciones de agricultura, ganadería o agricultura, ganadería y lechería. Básicamente los cultivos de servicio en nuestra zona nos debieran cumplir algunas premisas, digamos, que en el corto plazo no nos cultiven, no nos castiguen la rentabilidad y el margen bruto de tener o no tener cultivos teniendo o no teniendo cultivo de servicio, no nos castiguen la renta del cultivo de grueso. Que nos reduzcan costos, costo de control de maleza, fertilización nitrogenada, y que no nos compitan en área con las actividades tradicionales, trigo, cebada, arveja, que también hacemos bastante. Y en el largo plazo, básicamente que estos cultivos nos permitan aumentar y mejorar todo el sistema, ¿no? Aumentar todo lo que es materia orgánica en el suelo, mejorar infiltración, mejorar propiedades físicas, químicas y biología de suelo, que nos reduzcan muy bien el costo de control de maleza, nos bajan el impacto ambiental y también el uso de fertilizantes a través de incrementos de materia orgánica por efecto de mineralización, controles de maleza por una cuestión de coberturas y menor cantidad de flujos de emergencias. Para que estas premisas se nos den, a nosotros es básicamente lo que tenemos que hacer es manejar muy bien el agua, la dinámica de agua de los sistemas, ya que nos puede pasar lo siguiente, digamos, esta es una base de datos de ensayos propios de INTE y de CREA de nuestra zona, y en el eje de las X se puede ver lo que es balance hídrico al momento de la fecha de siembra de soja. Los puntos negros son cultivo de cobertura sin influencia de napa y rojo con influencia de lotes con influencia de napa. Entonces las sojas, por ejemplo, que teníamos con cultivo de cobertura sin influencia de napa, cuando el costo hídrico fue de 50 milímetros, podemos llegar a perder 1000 kilos, o en situaciones más drásticas, 100 milímetros menos, podemos llegar a perder hasta 2500 kilos. No nos pasa lo mismo con lo que es influencia napa, o sea, con influencia napa podemos tener 50 milímetros de costo hídrico y no tenemos diferencia de rendimiento en soja. Entonces, dentro de lo que es la productividad de soja, por ejemplo, para lo que es ver la parte económica de este modelo, fíjense lo que es promedio de soja de segunda del CREA Las Petacas, 2.800 kilos, de soja sobre arveja 4.100 kilos y de soja sobre cultivo de servicio 3.600 kilos. Eso nos da una idea que manejando muy bien los cultivos de cobertura somos muy competitivos también desde el punto de vista económico. Y en este gráfico de arriba se ve el porcentaje de adopción del CREA Las Petacas en todo lo que es CREA, el CREA siembra por Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Entre Ríos. Llegó a picos del 8 o 10% de la superficie, que sumada a la fina nos da casi un 45% de la superficie de invierno ocupada. Y en los últimos años bajó un poco porque hubo muy malas experiencias, básicamente lo que es norte de Santa Fe, con 2 años muy secos y bueno, ahí el costo hídrico fue muy severo. El impacto de los cultivos de cobertura en nuestra zona es muy grande. Este es un trabajo de 12 años de INTA Oliveros, donde había 6 secuencias, monocultivo de soja el primero, una rotación al 33%, una rotación al 33%, pero con cultivo de cobertura previo a la soja,
una rotación al 50%, una rotación en realidad es cultivo cobertura soja, cultivo cobertura soja en forma continua, y una rotación muy intensa que es cultivo de servicio maíz, trigo, soja. Entonces lo que se hizo esto después de 12 años, a toda esa franja se le sembró soja de primera. Entonces se vio el efecto acumulado de lo que son las rotaciones, el impacto de soja de primera arriba de cada una de esas franjas. Y con respecto al monocultivo de soja, se logró una diferencia de 31%, siendo la mejor rotación la de cultivo cobertura maíz y trigo soja. En segundo lugar, la rotación al 33%, eh, con el cultivo cobertura previo a soja. Entonces, el efecto del cultivo cobertura en lo que es productividad lo tenemos bastante estudiado. Este es un ensayo que también hizo con Axus. Lo iniciamos en el 2023 en una secuencia al 33% con cultivo cobertura previo soja. Se hizo la evaluación visual de suelo al inicio, se tomaron todas las mediciones químicas y físicas del suelo. Eh, Hoy estamos por el año 3 en el año de maíz, que está recién sembrado, y los resultados que vimos fue la diferencia de rendimiento de soja de primera con y sin cultivo cobertura en dos localidades que teníamos. Hasta ahora las variaciones de productividad son bajas. El año que viene es como que se vuelve a sembrar el cultivo cobertura y se inicia un nuevo sitio, un nuevo ciclo. Y por ende lo que queremos transmitir con esto es que los efectos de los cultivos cobertura, si bien hay efectos inmediatos, tenemos efectos a largo plazo. Fíjense lo que son los consumos de agua. Esto fue el año 2018, una vicia secada en tiempo y forma, teníamos 270 milímetros a los 2 metros, la vicia que fue producción de semilla 200 milímetros, y un trigo de 4.000 kilos nos consumió 182 milímetros. Los cultivos coberturas, cuando realmente tenemos gran cantidad de materia seca acumulada, el consumo de agua puede ser muy grande. Entonces lo que estamos buscando es intentar copiar al ecosistema natural que tiene todos estos servicios ecosistémicos, menos lo que es producción de granos, y nosotros en lo que es las rotaciones agrícolas que tenemos es prácticamente nada de lo que nos ofrece el ecosistema natural y sí hacemos extracción de granos. Entonces lo que intentamos hacer es mezclar estas dos circunstancias. Los puntos que consideramos claves son 7, se los voy a ir contando a medida que pasa el tiempo. Básicamente el objetivo del cultivo de servicios, si es maleza, nitrógeno, física del suelo o el mix de aporte de todas esas variables. Sobre qué cultivo antecesor y qué cultivo sigue después. La forma de siembra, la especie y las densidades, cura semilla, inoculantes, muy importante inoculantes en lo que es leguminosas, insecticidas en siembras aéreas también, fecha de siembra y de culminación y la forma de culminación. El objetivo, por ejemplo, acá estamos viendo distintas fotos, ¿no? Esto es una vicia, que en nuestra zona, en realidad, vicia de 4, 5, 7.000 kilos de materia seca nos generan una alfombra para la siembra de los maíces de diciembre, donde no tenemos respuesta a la fertilización nitrogenada, cuando las vicias superan los 3.500 kilos, y donde el control de malezas es una sola aplicación de herbicidas y ya tenemos el maíz logrado. Este es rabanito forrajero, fíjense lo que es la compactación de los lotes. El rabanito forrajero, si bien uno tiene la teoría que es muy buen descompactador, para nosotros las gramíneas, las raíces en cabellera nos aportan una descompactación muy grande y el rabanito nos aporta mucho en lo que es competencia inicial de maleza, tiene una tasa de crecimiento inicial muy grande, y nos controla muchísimas malezas desde el inicio. Esta foto de acá abajo es Santiago del Estero, una foto donde teníamos ensayo de cultivo cobertura. Esta es una franja donde no tenía cultivo cobertura, donde se puede ver la emergencia de malezas. Y esto es un trigo con vicia, que quedó como barbecho. Y realmente en Santiago del Estero más cobertura tenemos aérea y radicular por ende, más productividad de los cultivos tenemos. Eh, Bien, el gráfico de la derecha tiene que ver con los momentos de culminación, digamos, esta tabla, que tiene que ver con relación carbono-nitrógeno, donde la bibliografía está hablando de 20, 22 kilos de carbono por kilo de nitrógeno como una dieta microbiana ideal para el suelo, y de ahí valores superiores implican procesos de degradación más lentos, donde va más inclinado hacia la inmovilización que la mineralización, y relaciones de carbono y nitrógeno inferiores tienen que ver con procesos de mineralización.
Entonces es ahí donde uno busca también dentro del objetivo del cultivo de cobertura hacia dónde va el momento de secado, ¿no? Tenemos graves problemas de compactación, la compactación la tenemos entre los 15 y los 20 centímetros, y básicamente la tenemos dada por tránsito agrícola, digamos, de cosechadoras y tolvas, donde realmente las cosechas las hacemos en el otoño, donde nos llueve mucho y entramos con los pisos húmedos, ¿no? Estamos haciendo mucho trabajo en compactación de suelo, es una de las variables más importantes de depresión de rendimiento en agricultura, y los cultivos de cobertura nos vienen a jugar un foco muy importante en esta variable. Eh, Esto lo que es, es un paper que está muy bueno, donde relaciona la producción de biomasa del cultivo de cobertura con los servicios de ecosistemas que brinda, digamos, y alrededor de 4.000, 5.000 kilos de materia seca aérea, donde se maximizan los servicios en rendimiento de los cultivos de cobertura, y coinciden con relaciones de carbono y nitrógeno alrededor de 20 a 1. Estas son vicias, por ejemplo, que nosotros logramos, el vicia de 4.200 kilos a los 137 días después de la siembra. Y bueno, acá en las imágenes se puede ver la cantidad de nódulos, las raíces que produce la vicia en nuestra zona. Este es un trabajo también de 8 ensayos de fertilización en maíz sobre vicia. Esto es una línea de frontera donde podemos ver que arriba de los 4.000 kilos de materia seca no hay valores debajo de 8.000 kilos de maíz. Y lo que estamos tratando de determinar es el aporte de nitrógeno anaeróbico del cultivo de vicia. Bueno, este es el mismo gráfico, una lineal tableau, digamos, donde plató, donde alrededor de los 4.000 kilos ya los rendimientos, por más que tengamos más materia seca de vicia, no nos empiezan a incrementar. El efecto de malezas, este es un ensayo de herbicidas. Fíjense que acá arriba se ven todas las estaquitas, todas las franquitas, son cada uno de los tratamientos. En la parte de arriba tenía cultivo de cobertura, en la parte de abajo no tenía cultivo de cobertura, y se puede ver la gran diferencia en cantidad de emergencia de malezas, donde no estaba presente el cultivo de cobertura. Este es un trabajo de DAC-CREA, digamos, donde en el CREA de las petacas se llenan bases de datos, y lo que empezamos a ver, digamos, el impacto de control de malezas en función del grado de intensificación de las rotaciones. Entonces, cuando el nivel de intensificación de la rotación es muy bajo, entre 1 y 1,25, el costo de control de malezas fue de $112. Ahora, cuando nos vamos a índices de intensificación mucho más grandes, casi de 1,75 a 2, tenemos una diferencia de $10 por hectárea. Y si lo hablamos sobre antecesores, fíjense que sobre antecesor maíz temprano, el costo de control de maleza es muy grande, y sobre cultivo de servicio, el costo de malezas, cómo se reduce. Entonces, y fíjense lo que era la evolución de costo de control de malezas en soja primera y soja segunda en el CREA de las petacas, cómo viene creciendo. Nosotros con los cultivos de cobertura reducimos drásticamente el uso de herbicidas. Y dentro de lo que es la reducción de herbicidas, dentro del grupo tenemos muchas máquinas con aplicaciones dirigidas. Entonces lo que hicimos acá fue calcular el EIQ, digamos, de soja de primera sobre cultivo de servicio, una media EIQ de 65, con aplicaciones dirigidas 55 y sin aplicación dirigida 70. Así lo hicimos también sobre antecesor maíz tardío temprano y soja de segunda. Fíjense que con cultivo de servicio y aplicaciones dirigidas, el EIQ más chico, más bajo que logramos tener, ¿no? Entonces tiene un impacto ambiental muy interesante. También hacemos forrajes, no es lo ideal, pero estamos haciendo hace muchos años silo, rollos de vicia, eh, con estas calidades, digamos, proteína entre 20 y 30%, FDN entre 40 y 45%, FDA de 25% y materia seca alrededor de 30-32%. Lo usamos tanto en tambos, en feedlot, bueno, en los planteos ganaderos, ¿no? Entonces, en nuestras rotaciones entra el cultivo de cobertura entra después del maíz temprano, previo a una soja de primera, que es una alternativa, o entra antes del maíz tardío, después de una soja de segunda, antes de un maíz tardío. Y después del maíz tardío, generalmente con avión, sembramos cultivo de cobertura previo a soja de primera.
Esta sería la rotación más intensa. 2 años teníamos ensayos en la zona sur de Santa Fe, campaña 19-20 y 21-22, donde teníamos soja sobre gramínea, soja sobre vicia y soja sobre barbecho. Si llamamos al barbecho el índice 100, sobre vicia tuvimos un promedio 3% menos de rendimiento y sobre gramínea un 5% menos de rendimiento. Y fíjense que los rendimientos empiezan a igualar al barbecho a valores arriba de 6.000 kilos, digamos. Por debajo de menos de los 4.000 kilos, la variable agua para nosotros es fundamental. Las formas de sembrarlo son múltiples, digamos. Partiendo de la base que para nosotros lo que es siembra con sembradora es la más eficiente y la mejor, donde podemos hasta fertilizar el cultivo de cobertura con arrancadores, y después siguen las siembras con altina, siembra con avión, siembra con dron. eh, y bueno, estas son algunas imágenes, ¿no? Estos son maíces previo a la cosecha con vicias boleadas, con raigrases boleado, eh, con productividad de materia seca muy buenas. Las especies y densidades, las vicias sembramos las dos, vicia villosa y vicia sativa y villosa, por ejemplo, y en lo que respecta a esta mezcla está muy buena porque la vicia sativa crece un poco más rápido que la villosa al inicio y nos ayuda mucho en la competencia de malezas. Esto es avena vicia, donde logramos en 100 días 4.500 kilos de materia seca. Las brasicas sembramos bastantes rábanos, metemos de 1 kilo, 2 kilos de rabanito forrajero, y nos da un altísimo crecimiento inicial. Fíjese lo que es comparado con una avena y la vicia que está acá abajo. eh, la verdad que nos logra un muy buen control de malezas. Estas son distintas fotos. Este es el Daikon, digamos, el más conocido. Esto fue el año pasado en Rafaela, con productividades muy grandes. En ambientes donde el suelo es de menor productividad, suelos clase 4 o 5 que le llamamos Santa Fe, con índice de productividad de 50, estamos usando Melilotus con raigras, que acá en la foto el raigras no se ve, pero está una alternativa muy interesante previo a maíz. Estas son distintas especies que usamos de legumbres. Vicia es la favorita, Lotus los descartamos, trébol rojo los descartamos, trébol persa en ambientes muy inferiores, el alejandrino en muy inferiores y el encarnado en ambientes de muy alta productividad. La producción de materia seca para nosotros es fundamental la fecha, digamos. Sembrando en marzo, abril, logramos muy buenas producciones de materia seca alrededor de mayo, junio. Cuando las siembras son más tardías, las producciones de materia seca se nos hacen mucho más a partir de septiembre, donde empieza a subir la temperatura y las lluvias, ¿no? Estos son distintas densidades. Esto, por ejemplo, vicia 30 kilos y vicia 15 kilos. Y esto es lo que nos dice. En centeno pasa lo mismo. Fíjese, 30 kilos de centeno, 60 kilos de centeno, 30 de avena, 60 de avena, centeno 60 con altina y vicia con altina. Esto es lo que nos dice que la densidad de siembra es muy importante en las etapas iniciales para lograr cierre de surco temprano. Eh, y es una variable compleja desde el punto de vista económico, porque pasar de 15 kilos de vicia a 30 o de 30 de centeno a 60 de centeno es el doble de costo. eh, y bueno, por eso es muy importante tener la semilla propia, digamos, donde el costo del kilo producido de esa semilla es muy bajo y nos permite usar densidades iniciales más elevadas. La inoculación en vicia es fundamental, o sea, tener una vicia sin nódulos eh, no produce produce prácticamente menos de la mitad de materia seca que una vicia nodulada, y actúa casi como una gramínea esa vicia. Eh, con respecto a fecha de siembra y culminación, lo más importante es que esto es un proceso, digamos, no hay receta para esto y tiene que ver mucho con los objetivos buscados, ¿no? Eh, para nosotros es fundamental la fecha de siembra temprano porque nos va a implicar una fecha de culminación temprana también. Cuando nos retrasamos en la fecha de siembra, la fecha de culminaciones se nos dan eh, en forma tardía, porque la producción de materia seca es tardía, entonces no logramos los objetivos de producir los kilos de materia seca que nosotros necesitamos para la mayoría de los objetivos que nos estamos planteando. Entonces, cuando nos demoramos en la fecha de culminación, también empieza ahí
un equilibrio con lo que es consumo de agua y posible detrimento de rendimiento del cultivo sucesor. Por ejemplo, este es un maíz en la zona de Rafaela, Santa Fe, eh, que uno de los primeros años empezábamos a hacer cultivo de servicio y empezamos a dejar la vicia básicamente, la dejamos, era fin de octubre y todavía teníamos la vicia y en realidad fue un error y el maíz fue penalizado. Fíjense lo que era este maíz en B6, estaba totalmente sufrido y las partes donde no estaba el cultivo cobertura, el maíz estaba muy bien. Con respecto a la forma de culminación, nosotros tenemos básicamente dos formas de culminación. El rolo, este rolo no es el que va, es el rolo que tiene cuchillas helicoidales, o secado químico, digamos. El rolo no lo tienen todas las empresas ni en toda la zona lo estamos teniendo. Entonces nos pone una barrera y terminamos usando el secado químico. Esto nos pasó con Vicia, por ejemplo, alguna experiencia con Vicia donde no, se nos voló después del secado. Nos pasó 2 años que coincidió con secados bien tempranos, vicias puras, eh, y las vicias que tenían gramíneas en menor proporción se han volado, digamos. Es una variable muy importante lo que es el volado de vicia para nosotros en Santa Fe. En Santiago del Estero no, realmente la vicia la estamos descartando por una cuestión que es un ambiente muy, muy seco y nos pasa esto, digamos, nos agarran ataques de arañuela muy, muy grandes y bueno, nos matan el cultivo. Estamos haciendo siembras en ambientes marginales donde los potenciales de trigo son de 1.500 a 2.000 kilos, estamos haciendo trigo más vicia, por ejemplo, en la zona norte de Santa Fe, donde el trigo se hace sin fertilizante y se genera una, como una simbiosis, por así llamarlo, entre la legumbre, que es la vicia, y el aporte de nitrógeno al trigo. En lo que respecta a maleza, digamos, estas son sojas emergiendo dentro de lo que son cultivos de servicios. Lo que es herbicida en barbecho largo y barbecho intermedio no lo tenemos y sí seguimos usando herbicidas residuales porque tenemos una gran presión de yuyo colorado eh, como preemergente en lo que es soja. Fíjense cómo estamos sembrando los cultivos, la verdad que eh, cuando logramos cultivos de cobertura muy buenos es un éxito para el sistema de producción. Este es un ejemplo donde teníamos una secuencia que era vicia, maíz, soja y después fue a trigo. Este es el mapa de rendimiento de trigo. En todo el lote se había realizado rollo de vicia 2 años atrás, pero en la parte de abajo inferior, donde se ve verde más oscuro, esa vicia quedó solo como cultivo de cobertura. Entonces, cuando yo les contaba antes que nosotros hacemos reservas forrajeras, en realidad por un lado está muy bueno, pero por el otro lado nos está penalizando los rendimientos de los cultivos. Acá en este lote de trigo, fíjense que el trigo rindió 1.830 kilos más, donde estaba la vicia como cultivo de cobertura 2 años anteriores, que el resto del lote de producción, y la verdad que eso es muchísimo. Acá teníamos distintos cultivos antecesores sobre una soja de primera, sobre un maíz, perdón. Y fíjese que los mejores rendimientos de maíz los tuvimos sobre antecesores leguminosas. Y dentro de lo que son las dos gramíneas, reigras y avena, mejora el reigras, tiene una relación carbono-nitrógeno eh, más baja con respecto que la avena, y bueno, eso se tradujo en mayor rendimiento de maíz. Cuando siguió la secuencia, fíjense que acumulativo, donde estaba avena, vicia y maíz, o tréboles y maíz, la soja rindió más que donde estaba solamente el reigras maíz y avena maíz. Por eso que les cuento que los efectos son acumulativos y nos duran en el sistema. Sigue la secuencia y después de esas hojas se siembra trigo y fíjese donde estaban las leguminosas, también el trigo nos rinde más que donde estaban las secuencias de gramíneas puras. Una secuencia muy interesante que la hacemos en lotes para recuperarlos rápidamente es cultivo de cobertura sorgo. Hacemos poco sorgo, pero donde lo hacemos realmente nos cambia el sistema muy rápidamente en lo que es cobertura, infiltración, porosidad, en el corto plazo. Digamos, esto es el sorgo recién sembrado y
cómo genera un ambiente de altísima cobertura en ambientes marginales, ¿no? Eh, Estamos haciendo también cultivo de servicio de verano. Generalmente acá ¿dónde entran los cultivos de servicio de verano? Generalmente después de los maíces que se pican, que van para silo en enero, o después de los girasoles, y aún así de maíces que se cosechan en febrero. Estamos sembrando moa, crotalaria, trigo sarraceno y vicias. Ya vamos por el tercer año. Y fíjense lo que es el trigo arriba de esos cultivos de cobertura. Esto es un lote de trigo arriba de esos cultivos de cobertura, ¿no? Eh, Estas son imágenes, fíjense, esto es una vicia, acá a la derecha trigo sarraceno, y acá a la izquierda crotalaria. Esta es la crotalaria que está nodulada, ¿no? Así estaba 20 días más tarde, ya la crotalaria florecida, en 50 días produjo 4.000 kilos y la vicia recién estaba arrancando y el trigo sarraceno ya también estaba todo florecido. Esta fue la productividad, por ejemplo, en un caso de materia seca, donde el trigo sarraceno produjo 7.000 kilos, la crotalaria 4.000, eh, la mezcla crotalaria, trigo sarraceno y vicia y melilotus 3.500 kilos, y el trigo que fue atrás en un ambiente muy malo, alrededor de 1.200 kilos, ¿no? Eh, Esto es en Totoras, Clason, en un ambiente de muy alta productividad, donde sembramos trigo sobre crotalaria y sin crotalaria. Tuvimos una diferencia de 3 quintales, en contra en realidad, rindió más sobre donde no estaba la crotalaria, y la soja de segunda arriba de ese trigo nos rindió un poquitito más. Y este año está sembrado el maíz para ver qué impacto tenemos residual. Esto es una muy crotalaria después de girasol. Acá también se puede ver el nódulo de la crotalaria. El girasol también se hace sin nitrógeno. Estamos haciendo cultivo asociado, esto es sorgo con crotalaria, con la idea de no fertilizar con nitrógeno el sorgo. Esto es otros trabajos que estamos haciendo con cultivos asociados. Acá se ven las plantitas de maíz y en el medio tenemos trigo sarraceno, en algunos casos puro, en otros lados acá se ve la crotalaria, con la idea de que nos aporten fósforo y nitrógeno en el caso de las leguminosas y que mejoren la cobertura del lote. Así se ve un poco más adelantado, este es el maíz con la crotalaria en el medio, y este es el maíz con la vicia en el medio. Así se ven los cultivos, así un poco más avanzados. Este es la vicia con maíz, crotalaria con maíz, y acá ya en etapa avanzada, fíjense que la crotalaria está ahí donde está el puntero, se ven las vainas de la crotalaria. Eh, que justamente fue el rendimiento de inferior productividad, 2.500 kilos de maíz contra 6.000 kilos sobre trigo sarraceno, y eso se debe básicamente a consumo de agua. Estamos experimentando nuevas especies de crotalaria, variedades de crotalaria, perdón, que tengan menos crecimiento total y un ciclo más largo para que nos compitan menos con el año. Pero fíjense qué interesante, maíz sobre vicia sin nitrógeno, qué interesante. Y el testigo sin nada, o sea, rindió 4.600 kilos contra 1.100 kilos más cuando lo incorporamos la vicia al sistema, ¿no? Esto me parece que es lo más interesante. Estamos haciendo cultivo de servicio y le estamos metiendo la pata ganadera dentro de los sistemas. Este es un campo que se llama Miraflores, está dentro de un proyecto de secuestro de carbono con Axus, por entrar al quinto año, y la rotación de este campo, que era históricamente agrícola, se hace trigo-soja, raigras maíz, soja de primera, y sobre ese raigras es donde se hace la ganadería. Desde abril a octubre se pastorea, entre 4 y 6 comidas se hace el raigras, aumento medio diario de 500 a 700 gramos, y se logran 100 a 120 kilos por cabeza, y estamos alrededor de entre 3 a 5 cabezas por hectárea. Así que las producciones de carne son de 300 a 500 kilos por hectárea dentro de ese periodo de tiempo de raigras. Este otro caso, esto es un raigras que se había boleado antes de la cosecha del maíz, se cosechó y se largaron a pastorear los terneros, y se comió 3 veces, 650 gramos la primera comida, 750 la segunda y tercera 600 gramos, y aumentamos entre 800 y 100 kilos por cabeza. En este tipo de empresas,
la ocupación del suelo es prácticamente el 100% entre lo que es cultivo de renta y cultivo de servicio. Estos son ejemplos, digamos, donde analizamos la parte productiva y económica del modelo. Son 4 años, la duración del ciclo del Reigras, que dura alrededor de 100 días, eh, el aumento por cabeza entre 60 hasta 100 kilos por cabeza, aumento medio diario de 660 a 900 gramos por día, la cantidad de hectáreas que tuvo esa empresa y el margen bruto por hectárea de ese sistema. Eh, la verdad que estamos con resultados económicos muy interesantes y fíjense que arriba de este Rey Gras va el maíz, ¿no? El maíz prácticamente, como lo ven en el cuadro de aquí abajo, Rey Gras maíz 8.800 kilos de promedio y 9.000 kilos sin el Rey Gras, o sea, sin diferencia de rendimientos, nos genera un impacto económico muy, muy elevado, sumado al impacto ambiental. En la estrategia de que es este cuadro, de lo que es la secuencia Reigras maíz, tenemos una aplicación para la siembra de Reigras, se desarrolla todo el cultivo de Reigras hasta octubre, la segunda aplicación para Reigras y después tenemos 2 aplicaciones más para maíz. En cambio, cuando nos vamos a la estrategia maíz tardío, fíjense que tenemos 6 aplicaciones, tenemos 2 aplicaciones más y un barbecho que estaba totalmente vacío, o sea, dejamos de producir carne para estar aplicando. Entonces, el modelo de producción de carne en estas empresas es muy interesante. Y bueno, lo que lo comentaba antes, digamos, el tener la semilla para nosotros es fundamental. Hacemos semillas de centeno, de vicia villosa, sativa, de avenas, porque nos permite utilizar densidades, y más que todo con siembras aéreas y altinas, un 20, un 30% superior para lograr los stand de planta que deseamos. Bueno, hacemos las dos vicias, esta es la vicia sativa y esta es vicia villosa. El Reigras nos está rindiendo entre 700 y 850 kilos. No, gracias, por el momento no tenemos cruzamientos de Reigrases resistentes. Las vicias nos están rindiendo en este rango, muy variable, entre 500 y 2400 kilos la villosa y entre 800 y 2800 kilos la vicia sativa. Y así fíjense cómo queda el lote sembrándose maíz sobre vicia, ¿no? También lo que estamos haciendo son, bueno, sistematizar todos los campos en los que así lo amerita. Y también instalamos corredores biológicos. Por el momento no tenemos nada medido sobre lo que es aporte de polinización o aporte de mayor biodiversidad, pero es nuestro gran desafío. Y le queremos dar valor a eso porque nos resulta muy interesante. Hay muchos trabajos y papers que están correlacionando los corredores biológicos y rendimientos hasta en soja inclusive. Algunas conclusiones. La fecha de siembra para nosotros es clave, más temprano, más tasa de crecimiento, más temperatura, más rápido nos compite con las malezas y en realidad también tenemos más biomasa del cultivo de cobertura, lo que nos permite secarlos antes. La fecha de secado, ahí no tenemos receta, depende del año, las precipitaciones, el riesgo también que cada empresa o necesidad está dispuesto a correr. Acá en la zona generalmente alrededor del 10, 15, 20 de diciembre los estamos cortando los cultivos de servicios, como para tener 40, 50 días de recarga hídrica. Y la gran parte teniendo en cuenta que la mayor parte de la biomasa la realizan en inicio de primavera. Teniendo menos de 3.000 kilos de materia seca, la verdad que más que sea un beneficio, nos termina siendo algo perjudicial porque con menos de 3.000 kilos tenemos gran cantidad de emergencia de malezas, los cultivos de servicio no cierran muy bien el surco, no generamos una biomasa que nos cubra todo el suelo. La densidad es un tema muy importante, nosotros tratamos de usar densidades un poco más elevadas, es un balance entre costos y resultados deseados. En Vicia intentamos lograr alrededor de 40 plantas por metro cuadrado, en avena 100 plantas, 120 en centenos y en la avena blanca. La fertilización, fertilizamos el sistema, fósforo, azufre, calcio, magnesio, lo usamos dentro de la rotación. Si el cultivo de servicio se hace con sembradora, la fertilización que se iba a hacer en soja se le hace al cultivo de servicio y ya nos queda. Eh, entonces, ese sería el modelo y bueno, y todas las leguminosas son inoculadas, ¿no? Y lo que es nitrógeno, tanto en trigo como en maíz, depende mucho de la productividad de los cultivos de servicio, de la vicia.
ya que tenemos medido, digamos, la productividad de materia seca de vicia y la respuesta a la fertilización nitrogenada. Con lo que es protección, básicamente no hacemos nada. Una vez que sembramos el cultivo de cobertura, no hacemos nada, a menos que sea menos de 3.000 kilos de materia seca de producción de biomasa aérea. Y ahí podemos llegar a hacer un repaso con herbicida hormonal si es gramínea pura. Eh, en la especie a gran escala, cuando lo masificamos, vamos generalmente a los más conocidos, que son las gramíneas, avena, vicia, centeno, vicia y rabanitos. Eh, y lo que estamos tratando de incorporar son especies nuevas, estamos buscando especies que sean muy eficientes en el uso del agua, probándolas. El desafío es pensar más allá de un año y lo bueno que lo tenemos medido y tenemos el sustento como para eh, aumentar la práctica del uso de cultivos de servicios. Seguir midiendo, certificando y aprendiendo, esto es un aprendizaje continuo. Yo creo que no es para toda la zona ni en todos los casos. Cada productor va a diversificar, intensificar y el manejo como él lo quiere. Lo que uno ve que con el cultivo de servicio es que se empiezan a observar mucho más cantidad de procesos, estamos más tiempo en el campo, se usa más la pala, nos metemos más en el lote, más en el suelo, eh, y entonces se hace mucho más agronomía, se entiende más el sistema y la verdad que se hace un manejo de tecnologías de procesos y no tanto de insumos. Los desafíos, mejorar los rendimientos en lo que es agricultura, mejorar los pisos de rendimiento, mejorar la producción de forraje, subir los techos y mejorar la producción en general, mejorar los suelos sin perder el negocio, posibilidad de aumentar materia orgánica en todas las zonas donde nosotros estamos andando. Le damos más vida al campo, estamos más cerca del mismo, con más procesos, más integración entre lo que es ambiente, aplicaciones dirigidas, variables. Entonces tenemos más horas lote, hacemos más agronomía y eso es muy bueno. Bajamos el impacto ambiental, que también es una variable donde el sector agropecuario estamos muy en boga y para nosotros tener menos impacto ambiental y medido es de mucha importancia. Y estamos convencidos que debemos seguir creciendo en área y contagiar. Creo que el efecto contagio, por lo menos lo que veo yo acá en el CREA o con mi asesorado, es que es algo muy importante. Cuando los productores lo ven que un par lo está haciendo, le está yendo bien, la verdad que el efecto contagio se da. Eh, y bueno, esta frase para terminar, donde la dijo un filósofo en el Congreso CREA del 2022, que dijo que el peor enemigo de la sostenibilidad es el desarraigo. Y como nombre del desarraigo es que sea agroecosistémico o sociocultural, significa que se pierde la identidad y el control, ¿no? O sea, cuando el productor agrícola convencional produce y vive en el pueblo y se olvidó del campo, es difícil que piense tanto en sustentabilidad. Ahora, cuando uno tiene más horas campo y está y vive gente en el campo, la situación es distinta. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, ahí terminé, gente. Listo, entonces. Bueno.